El panel es innovación desde las comunidades, cómo entender sus necesidades desde una perspectiva emprendedora, por si hay alguien que está un poco perdido o se quiere cambiar de panel. Bueno, pues sin más preámbulo, le voy a pasar la palabra a Andrea Armeni. Este panel se va a desarrollar tanto en inglés como en español. Por si alguien necesita un traductor, pueden adquirirlo aquí afuera. Lo único que necesitan es una credencial para intercambiarlo. Bueno, pues entonces, sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a Andrea Armeni, que nos acompaña de Transform Finance. Thank you, Daphne. Thank you, everyone, for coming here to this panel that will be a variety of approaches to community engagement around social entrepreneurship and impact investing. We have very different perspectives, so feel free to pass along your questions at any point, and we'll see where the conversation takes us. By way of background, my name is Andrea Armeni. I'm the Executive Director of Transform Finance. We are a US-based nonprofit that works to place communities at the core of impact investments. It's born out of a realization that in the growing field of impact investing, oftentimes communities are seen but as a recipient of the services that are provided, as opposed to being more seen as partners, co-designers, and co-owners of these projects. And our perspective, not shared by everyone, but I'll put it out there, is that you can achieve the maximum social impact if you do engage with the communities at the very deep level. If you truly understand what their needs are, if you capitalize on their pre-existing knowledge, and if you really prioritize their needs, so that you don't approach them from an outside investor perspective with the idea of saying, okay, we have the capital, we have the solutions, you're only owner of the problem, but you actually become owner of the entirety of the project, both metaphorically and practically. And we are joined by Manuel Wichers of Illo Mexico, Simon Arque de Planos Vivos. We have Daniel Buchbinder from Alterna, and Mara Bolis from Oxfam. I'll give them a moment to introduce themselves and their work with respect to with a particular emphasis on the community aspect. Let's keep it brief so then we can move on to some of the actual content. Thank you. Thanks. Just a quick comment. We have some questions here, so you can write down the questions and I will pass it to Andrea. So you just raise your hand and I will pass you a paper, and we invite you to make a lot of questions in order to make this richer. Thanks. Shall we start with Simon and go this way? No, primero las damas. First the ladies. Hello, my name is Mara Bolis. Lo siento that I don't speak Spanish. Discúlpame. Thank you very much for having me here. I'm from Oxfam America. Oxfam is a confederation of 17 like-minded organizations around the world, and we operate in 90 countries around the world, mostly around humanitarian response, development work, and policy advocacy. We're a rights-based organization, and that's the unique kind of flavor that we take to the initiative that I'm going to be talking about, which is imbued in this work, which is Women in Small Enterprise. So the effort that I'll be talking about here is how to support women who have developed micro businesses of their own accord and really have the potential to grow, but for whom the right kind of pathway to growth hasn't been established because they've maxed out on microfinance lending, their access to networks and educational resources are less than what exists for men, but they have the drive within them to make a change and really continue growing. To get back to the question about community, the effort around Women in Small Enterprise, the inspiration was from a Women's Savings Group program that we started, where women would pool their own resources, establish their own lending terms, they would price the loans, establish the lending criteria, and through these programs, women were starting up their own businesses, but at some point they were maxing out in terms of their growth potential because the right infrastructure wasn't in place.
I say this to say that it's very much a grounds-up driven initiative where the women themselves really have the momentum and have the passion, and we're just trying to get the stumbling blocks out of the way for them as Oxfam. So I'll have more to say about that, but that's by way of introduction. Thank you. Yo voy a pasar a español para mantenerlo equilibrado. Yo soy Daniel Buchbinder, soy el cofundador y director de Alterna. Alterna es un centro de emprendimiento social e innovación basado en Quetzaltenango, en Guatemala. La perspectiva de Alterna es apoyar, crear, identificar emprendimientos sociales desde la comunidad, ¿no? Creo que están pasando cosas increíbles en términos de inversión de impacto, de emprendimiento social. La perspectiva que tenemos en Alterna es que tiende a ser un poco exclusivo por el tipo de perfil de emprendedores que logran ser apoyados, visibilizados, invertidos, ¿no? Entonces lo que queremos hacer con Alterna es, lo que estamos haciendo con Alterna es apoyar emprendedores más, que también son emprendedores sociales, pero que pertenecen a contextos un poco más, no me gusta decir la palabra marginalizado, pero en contextos que no son, digamos, tan fáciles para progresar. Entonces nosotros creamos un programa de cultivación, no le llamamos ni incubación ni aceleración. Creemos que eso es una dupla que no necesariamente se adapta a la realidad rural y periurbana de Centroamérica, del sureste de México sobre todo. Entonces estamos con el programa de cultivación que lanzamos hace un año y bueno, hemos estado ahí aprendiendo y con los emprendedores, de los emprendedores y ahí vamos. Alterna también ha creado sus propias empresas. Para nosotros es bien importante hacer lo que dicen en inglés, walk the talk, ¿no? Demostrar con el ejemplo de crear empresas y eso también es un mecanismo de fondeo para nosotros. Hola, yo soy Manuel Víger, soy cofundador de IluMéxico. Nosotros llevamos luz a comunidades rurales aisladas en México. Tenemos 4 enfoques. Uno es desarrollo tecnológico de soluciones solares de diferentes escalas. La segunda es distribución a ese último kilómetro o a los usuarios que no cuentan con acceso a la red. El tercero es esquemas de financiamiento flexibles y adecuados para estas zonas. Y por último, envolver todo esto en un programa de desarrollo comunitario y que la misma comunidad proponga y trabaje con nosotros. Estamos muy contentos de estar aquí y creo que tanto de nuestra filosofía como de lo que hemos ido aprendiendo sobre cómo involucrar a la comunidad y qué sirve, compartirlo con ustedes. Entonces, esperamos una buena sesión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Simón Josi, yo soy arquitecto, llevo 15 años trabajando con comunidades en distintas regiones de Colombia y digamos que he tenido una experiencia que me ha permitido abordar el tema primero del urbanismo y de la arquitectura desde el lugar con las mismas comunidades, después como independiente, luego con la empresa privada y últimamente, y gracias con las modificaciones muy inteligentes que ha tenido el gobierno en las últimas épocas de tomar la innovación como un punto central, abordando el tema desde, pues precisamente ya desde las instituciones, en especial desde la Agencia Nacional para la Pobreza Extrema, para buscar modelos innovadores de comprensión de las comunidades para desarrollar proyectos consecuentes con el lugar. Y digamos que ese modelo y esos modelos que venimos implementando para conocer, para captar la información y para poder trabajar definitivamente basado en las regiones, pues es uno de los temas centrales que nos conduce ya no solo a la arquitectura y al urbanismo, sino al desarrollo de proyectos productivos y de una cantidad de iniciativas que reducen por un lado los problemas latinoamericanos como la corrupción, como el despilfarro y como una cantidad de situaciones que se nos presentan por no tener una base de datos y unos mapas lo suficientemente amplios que ahonden ya no solo en la parte física y técnica y funcional, sino sobre todo en el lado humano, en la parte cultural y en la parte geográfica, que es lo que nos diferencia, por ejemplo, de una Europa o de una España, cuya geografía es bastante similar, pero yo creo que ese es un tema que vamos a empezar a tocar aquí todos y que nos motiva de poder, digamos, yo creo que lo que planteamos más es como una conversación muy abierta alrededor de los temas que nos preocupan a todos al respecto. Bueno, gracias. ¿Por qué no le damos un aplauso a los miembros del panel, sobre todo para hacerle envidia a los del panel de allá, ¿no? Eso.
Eso. Que todo el mundo vea que se están perdiendo por no ponerle ese enfoque a las comunidades, ¿no? Bueno, entonces, empezamos un poco de pronto con las preguntas sobre los retos de involucrar a las comunidades, que es un tema que creo que es muy predominante para todos. Y Daniel, entre los que más se ocupan de día a día de esta conexión, ¿cuáles retos has encontrado en tu trabajo en instancias, por ejemplo, donde sería más sencillo ya hacer un delivery de un producto listo diciendo aquí está como paquete, en vez de decir, bueno, ¿qué es la necesidad de ustedes y cómo ustedes pueden contribuir? ¿Hay un problema de corto plazo versus largo plazo? ¿Qué has visto? Sí, yo creo que justo tocaste el punto, ¿no? Es este tema del cortoplacismo, ¿no? Y esta miopía que a veces existe en las comunidades por una serie muy compleja de razones, ¿no? Y lo que les lleva el día a día y las restricciones que tienen es justamente este tema de pensar en corto plazo, que realmente es totalmente lo opuesto a emprendimiento, ¿no? Emprendimiento es visión, emprendimiento es apostarle al mediano y al largo plazo, y ese es un tema crítico, ¿no? En la parte sobre todo de nosotros como incubadora, digamos, de emprendedores. Ese es un reto que hay que ir solucionando, y desafortunadamente es un reto que no es de un día para otro, ¿no? Es un tema de un cambio de cultura, de un cambio de chip, ¿no? De cómo para empezar, que las personas que son emprendedores, desde nuestra perspectiva, ellos tal vez no se identifican como emprendedores y mucho menos como emprendedores sociales, ¿no? Entonces, es un tema de un trabajo pues va a ser de mediano, de largo plazo. Eso es desde la perspectiva más desde la comunidad, los emprendedores dentro de la comunidad. Y luego están los retos más exógenos, ¿no? Por decirlo así, de lo que existe, de estas barreras que existe, tanto gubernamentales y en algún momento del sector privado para apostarle a los emprendedores locales, ¿no? Porque estamos en un foro en el cual hay un intercambio, hay un flujo de información, de posibilidades de inversión, pero que de nuevo, ¿no? Se queda en un grupo bastante restringido de perfiles de personas. Entonces lo que hay que hacer es ir derribando esas barreras, y creo que el reto es de todos, ¿no? Porque también los emprendedores tienen que empezar a demostrar que está en ellos el cambio y que está en ellos proponer mejores modelos de negocio atractivos para inversión, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. As Oxfam, as a global organization, and as someone who, you can tell, does not come from the region and sits in Boston, you may look at me and say, really, what right do you have to assume that you know how to best provide support? And I think that that's absolutely right, we don't. And so as Oxfam, what we do is we support local institutions that are already embedded in the communities. And we say, we have a global steer. The global steer that my work falls into is gender justice and women's economic development. And then we create a strategy together with the institutions in the countries, in the national context where we're working. We create a shared theory of change and a shared vision, and then allow the institutions that are closest to the communities to do their work. So in terms of how do you stay close, I think your question was how do you stay close, how do you really understand the needs of the community? We don't purport to. What we really look to do is invest in those institutions that are on the ground that we think have the answers, and provide the supports and the reinforcement for them to grow and to flourish. Yeah, I guess I'll leave it there. Well, if you want to answer this question, or I can ask you something. Yo creo que el reto más importante está en la visión de nosotros como organizaciones o como empresas. Ya que sobrepasas ese pequeño reto, creo que el no involucrar a la comunidad, estás dejando ir oportunidades. En el caso nuestro muy específico, nosotros llevamos una tecnología que pues, no es tan fácil de encontrar en esa región. Sin embargo, si no hacemos programas de capacitación, de involucrarlos y de que ellos además se apoderen de la solución y la tomen como suya,
Si nosotros nos vamos, a los 3 meses que algo falla, si ellos no participaron, no saben cómo conectarlo, cómo arreglarlo, ¿no? Entonces, son cosas de cómo aprovechas el que se involucre la comunidad también para tu beneficio, que creo que es importante tomar no como un reto, sino como una oportunidad de hacer mejor tu trabajo. And in a specific sense, have you seen instances where you can compare a community in which there was a deep level of engagement versus one where the delivery was sort of more according to an outsider model? Yeah, definitely. There's been programs with governments since the 80s in Mexico with solar. And actually, funny story, one of our main income streams from our rural branches is fixing these old solar, and they hire a maintenance plan from us so we can fix it and then maintain it in the future. So I think with that story is just a clear example of you get there, take a picture and leave. Even the best solar technology, water technology, or any kind of project you want to do won't work in the long term if the community is not involved and is not, you haven't ingrained these capacities in them. Bueno, yo creo que quisiera primero hablar de 4 pasos para trabajar con una comunidad. La primera sería un conocimiento profundo de esa comunidad. El segundo sería el proceso de desarrollo e innovación de proyectos que sean consecuentes con esa realidad. El tercero sería la ejecución de ese proyecto con la comunidad. Y el último sería el seguimiento de ese proceso. Me voy a referir específicamente al primero, que es el conocimiento, que sobre todo hablándolo desde Latinoamérica es un tema muy complejo, porque hablamos de multiculturalidad y una diversidad geográfica y climática enorme. Luego, no se trata solo de conocer a la comunidad, sino cómo debo conocer a la comunidad. Digamos que el proyecto Planos Vivos, que fue el que empezamos a desarrollar, se planteaba unas preguntas. ¿Cómo puedo yo realmente generar un proceso que reduzca los tiempos para conocer profundamente a las comunidades? Ya vuelvo a lo que tú decías. Me chocaba al principio con esa frontera de las soluciones inmediatistas que impiden que podamos tener unos procesos de investigación realmente juiciosos para sentar esas bases. Muchas veces desde afuera no se entienden esos procesos porque hay metodologías estructuradas en teorías filosóficas, pero esos marcos que se generan al aplicarse dentro de nuestra realidad se distorsionan y se crea yo lo que llamo la marginalidad, lo que se nos sale del marco, y lo que se nos sale del marco es lo que nos hace diferentes. La cultura, la manera de vivir, la manera de habitar y la manera de asentir es en últimas lo que debemos tratar de adoptar para trabajar con las comunidades. Y ahí yo creo que se nos sienta, digamos, en el conocimiento una frontera difícil de romper. Y las lecturas tratan generalmente de leer a las comunidades desde los sistemas positivistas en estadísticas. Y al aplicar esas estadísticas yo fragmento, por ejemplo, la realidad de una persona en una comunidad en Colombia por aspectos cuantificables a nivel global. Por ejemplo, cuánto tiene, qué educación tiene, cuál experiencia certifica, y muchas veces en Latinoamérica las personas no cumplen esos parámetros, pues porque simplemente no tienen una educación formal, llegan hasta cierto nivel, no tienen una educación técnica en aspectos y una cantidad de cosas que hacen que parezcan invisibles. Sin embargo, cuando uno hace un sondeo profundo y los conoce realmente en términos humanos, de pronto descubre que hay una cantidad de cosas que sí evidencian una riqueza cultural, no desde la cultura de los griegos en los conocimientos estandarizados, sino definitivamente desde esa cultura que empezaron a resolver los sociólogos y antropólogos del siglo pasado basado en las características del lugar. Y ahí es donde yo creo que hay una enorme riqueza para trabajar. Se los voy a explicar una metáfora. Si yo leo, pues nadie tiene educación completa y nadie tiene una educación técnica y eso. Pero si yo sondeo y empiezan a contarnos una señora como Margarita Pinque en Yuyumá, y dice, no, pero yo sí heredé de mi abuelita todo el conocimiento de costura y yo tejo. Resulta que tiene unas habilidades enormes tradicionales. Y si nosotros rescatamos y entendemos que eso es un valor y eso es una riqueza, y si es un conocimiento, podemos estructurar proyectos dirigidos a esas cualidades, a esas capacidades, y estructurar proyectos desde el lugar. Entonces, como resumen, digamos que desde Planos Vivos buscamos la posibilidad de que ya no tengamos que hacer siempre diagnósticos y diagnósticos para ir conociendo y reconociendo. Creo que Latinoamérica está sobrediagnosticada
pero esos diagnósticos nunca se unificaron. Entonces, el sueño con Planos Vivos, con el gobierno, con la ANSPE y con empresas como Compartamos es que nos estamos uniendo porque entendimos que podemos unificar la información para no volver a pisarnos, a volver a hacer lo mismo y tener unos sistemas más eficientes de desarrollo. Great. To follow up on what you just said, I think you hit on a couple of very important elements that I'll open up for the panel. One is the hyper-specificity of work with communities, and how in an age where everybody's asking you to be scalable, to be replicable, how can you do those processes in a way that satisfies what a major scale investor, let's say, wants? You know, you can do work in your very small community, and you're leveraging that local knowledge, but it's very hard to transfer that to the next community over, 30 miles away. Are there ways that we have seen in which we can scale up, in which we can replicate? And back to your first point, are there ways in which we can speed up that process of getting deeply ingrained in what affects that particular community? So did you want to go? No, please. That's a good problem to have on a panel. You want to fight? So for us, the issue of scale is one that we confront very often, particularly raising an investment fund that'll support 400 entrepreneurs over 10 years, and then you say, really, all of this work for 400 entrepreneurs over 10 years? And for us, for Oxfam, the reason why we're doing this really is for the broader vision of systems change. So scale for us isn't necessarily through those 400 women, it's through learning their stories, understanding the hurdles that they've faced, and then introducing them to the halls of power where decisions are made and having their voice be at the table so that those messages can be conferred into a policy and advocacy context. So that maybe through what we learn from them as we follow them through the process, then some of the structural barriers can start to be attacked. I mean, that's really our goal, is we're a campaigning and advocacy organization. So it's really to create structural change at a national level that'll then impact the communities throughout, in this case, Guatemala. Great. Realmente, hablando de Latinoamérica y de la dificultad de tener tantas diferencias, la pregunta yo la podría, digamos, resolver de lo siguiente. Creo que hay unos aspectos de fondo, y los aspectos de fondo son los que debemos mantener a nivel filosófico, a nivel de lo que estamos esperando en el crecimiento de las comunidades y lo que entendemos sobre todo por desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Porque si el desarrollo es el mismo y es lineal, entonces probablemente se nos dificulte mucho, pero si el fondo tiene una visualización del desarrollo, del sentido de riqueza y de calidad de vida desde fronteras mucho más amplias, entonces eso nos permite. Ya la forma definitivamente tiene que variar de lugar en lugar, y eso es lo que es tan interesante en Latinoamérica. Muchas veces nos hizo ver como un problema, pues yo lo veo a la inversa. Creo que eso es lo más maravilloso que tenemos. Sabemos que para trabajar, por ejemplo, un proyecto de desarrollo con una comunidad indígena, nos tenemos que conocer a ellos y adaptarnos a esa realidad. La forma tiene que cambiar. Y si voy a trabajar en un lugar donde hay una empresa muy importante que tiene unos intereses específicos en esa región, tengo que entender eso, y no desde el aspecto negativo. Es una realidad, por ejemplo, que una empresa petrolera quiera sacar petróleo y que su objetivo sea sacar petróleo y ganar plata, porque pues así está montada la industria. Pero si yo entiendo eso, pues no le voy a dar la responsabilidad de solucionar el tema a una empresa petrolera, porque no es su especialidad. Luego yo tengo que encontrar un sistema en la forma y en el fondo que permita articular los intereses de la comunidad con las iniciativas del gobierno y con esa empresa privada. Y yo creo que ahí la escalabilidad parte de esa visión múltiple y el compromiso de que todo se analice desde cada uno de esos lentes para encontrar esos puntos de fondo de convergencia donde ustedes y cada uno de nosotros
busque un equilibrio. Creo que la palabra no es equilibrio porque es difícil, pero sí por lo menos un consenso sobre lo fundamental. Y ese tipo de avances nos permiten en el ejercicio de diálogo construir una posibilidad de desarrollo diferente. Sí, yo creo que de hecho también tiene mucho que ver con engranar una filosofía o una sensibilidad social en toda una organización. Entonces, yo te puedo contar un ejemplo muy rápido de, en nuestro primer proyecto, llegamos a conocer, la primera casa que conocimos, una chava tenía 22 años, era de la comunidad, no tiene luz en su casa. Y ella fue la primera en decir, esto me interesa, promocionó en su comunidad, convocó a la comunidad y nos apoyó en todo el proceso. A final de cuentas, ella empezó a ser la que se encargaba de capacitar a los demás, de reparar, de hacer la cobranza, y ella nos empezó a apoyar en todo lo que hacíamos. Esto lo usamos un poco para replicar y en todos los lugares buscar a una figura parecida que nos podía apoyar en eso. Con el tiempo fuimos evolucionando en el modelo y hoy en día, bueno, esta niña estudia ingeniería en el Tecnológico de los Tuxtlas y gracias a un convenio que luego generamos con una red de tecnológicos, ella misma se interesó en venir a trabajar con nosotros y ahora ella en una zona en Veracruz es la que lleva, digamos, o la que trabaja dentro de la sucursal y promueve nuestra solución. Entonces, de hecho, yo creo que el involucrar a la comunidad y figuras o casos como este es la única estrategia para poder replicar y crecer. Sí, yo nada más complementaría diciendo que tenemos que respetar y de alguna manera basarnos en el concepto de diversidad, en el cual no siempre todas las empresas sociales van a tener que ser replicables o escalables. Es decir, se pueden lograr impactos profundos de muy, muy alta calidad con emprendedores sociales locales, sin que necesariamente tengan que ser replicables. Es decir, y un proyecto de inversión puede ser rentable y de impacto sin que necesariamente tenga la parte, digamos, de replicabilidad. Entonces, solamente es como para que se empiece a nutrir también este ecosistema de otro tipo de casos que no sea solamente lo que se puede replicar, porque ahí nos estamos autolimitando, ¿no? Ese sería el comentario. Great. Let's flip the issue for a second, and then I'll turn to some of the questions from the audience. One of the things that we're very concerned with in the work that we do at Transform Finance is partly what Mara was alluding to in terms of changing the power dynamics around the effects of capital in communities. And the other is the issue that we call extractivism. So when you're going in with the best of intentions, let's say with your impact investments, and you actually end up taking more out of the community than you're putting in. And this can take many forms. I think there have been some pretty serious critiques of early traditional microfinance, for example, as one instance in which more capital actually left the communities than was placed there. And I don't think we should go into that discussion, but it's a pretty good example. But there are instances also echoing what Simone was saying, where you go into the community, you get all this knowledge, and you say, thank you very much, let me use it for my investment purposes. Especially in indigenous communities, there have been great criticisms of people going in and doing, biopiracy in some cases, or generally saying, oh, you guys have accumulated all this great knowledge. Well, I have the capital, I come in, and I can hijack this 1,000 years of knowledge. Do you have any views around that and how that extractivism can be avoided while at the same time taking advantage of community knowledge? Anyone? The first time, bueno, pero yo estaba en español, voy a seguir en español. Yo creo que lo primero, y voy a tomar un caso muy bonito en Colombia o muy interesante, que fue el caso de los UBA con una empresa petrolera. Y cuando se generó la discusión de si se debía producir la explotación de petróleo en una zona que era indígena, se hicieron varias reuniones y yo estuve en una de las últimas y los de la petrolera llegaron con todos sus abogados, hicieron toda una exposición de por qué el bien común primaba sobre el individual y que finalmente ellos eran una como población muy pequeña y que haciendo uso del territorio pues no tenían por qué digamos restringir así culturalmente y se comprendiera, pues tenían la noción de que el petróleo es la sangre de la tierra y que si se extrae la tierra se desangra y que se pierde. Y
los UBA se defendieron después de esos argumentos que estaban amparados en la Constitución. Los UBA se defendieron, mandaron a uno de los abuelos y ese abuelo se paró y hizo un canto a la vida y a la naturaleza. Y ahí se quedó. Y yo creo que esos son los problemas que estamos enfrentando, que finalmente se vuelven de fondo, porque la pregunta real es si de pronto culturalmente pueda llegar a tener más sentido y sea más sostenible el canto hacia la tierra como un organismo vivo que procura entender todo como un ecosistema, como la sangre, como el cuerpo, como una metáfora muy clara y muy consecuente de lo que implica que una comunidad después de años de desarrollo siga manteniendo su entorno intacto. Y ahí yo creo que hay una tesis muy linda que surgió cuando yo vivía aquí en México, era el hecho de que siempre hemos entendido el desarrollo como una pirámide desde Occidente. Y, por ejemplo, México tiene una versión muy arraigada de nacionalismo porque decíamos, fuimos potencia mundial, o sea, fuimos, porque mire las pirámides, porque creímos en la idea del imperio como un crecimiento material importante. Y las pirámides de Teotihuacán, cuando uno va y las mira, pues uno queda maravillado y sí, aquí había un imperio, que es el mismo sistema que utilizan las ciudades occidentales, que antes de que llegaran los españoles ya había unos sistemas de imperio basados en lo material. O sea, perduramos por la conservación de lo material y el crecimiento de lo material. Pero la tesis principal de los arqueólogos es que Teotihuacán cayó por la explotación de los recursos locales. Piensen lo interesante, antes de la llegada de los españoles. Y por otro lado, estamos volviendo en el mundo a una filosofía más indígena. Y países de Latinoamérica que no tenían esas grandes estructuras, sino que basaron en la conservación del ambiente natural, en comunidades que construían su universo con cosas que se iban degradando y que se iban volviendo parte de la naturaleza, son considerados modelos de antaño, cuando ahorita estamos volviendo a esos modelos sostenibles, donde todo hace parte del todo. Creo que estamos iniciando con el gobierno nacional y con las empresas hoy en día unas discusiones como esta, muchísimo más profundas, que nos permiten encontrar y entender realmente cuál es ese bien común. ¿El bien común es conservar las cosas para todos o es explotar ciertas cosas con unos límites muy juiciosos donde todos saquemos provecho y encontremos soluciones? Bueno, pasamos entonces a unas de las preguntas y supongo, Manuel, que esta va a ser para ti. As you scale up, can you see possibilities and ways of retaining this deep level of community engagement that you saw at the beginning of your work? Definitely, I think it has to be part of the strategy, and without it, we couldn't scale up and be successful. So I think how deep we get into the community and how we involve it is a key aspect of our success, and it's a key differentiator with other projects like I mentioned before. So definitely, if we want to scale up, we have to find the ways of, first of all, contagiar or promote this sense of sensitivity within the community, and then find the people that are working with us, for us, or even local entrepreneurs that then decide. We've even got proposals from different areas where the same community says, we want to promote your product in other places. So trying to leverage this, as you mentioned before, this ability of the region that they know, of the language, and of all the diversity that's within Mexico, we have to take this into account if we want to scale. So I think it's not just a strategy, it's the only way to go if we want to grow. Can I go back to your prior question? Which one? Can I go back to your prior question just Yes. really quickly? No, absolutely. Yeah, the only thing I would say, let's keep the questions, the answers a little bit faster. We only have about 13 minutes left. So Okay, sorry. we'll get So just really quickly, I think your prior question was about the extractive nature of bringing in impact investing and the extent to which it can end up being exploitative, right? Am I paraphrasing correctly? And I think in the program that we're running, the vehicle for a lot of the energy may be impact investing, but in terms of how it materializes, I think we're very much trying to shift that into the hands of the woman entrepreneur. So to ask her
we're doing a series of interviews, interviewing 260 women across Guatemala, asking her, what do you want from the private sector? What do you want from technical assistance providers? What do you want from the state, right? And then gathering that information. It's difficult to aggregate, right? And be very true, but as best as we can, and turn that into the focus of not what is being taken from you or your community, but what do you want from your environment? And using kind of their economic power as a lever to sort of, I guess, validate or amplify these concerns that they have, that sort of shout back at the system. Yeah. And along those lines, it would be interesting, and maybe I should have asked before, if there's anybody here who actually is an active investor or a fund manager in impact. Are we seeing, as impact investing becomes more popular and reaches broader areas of the world, are we seeing this concern percolating up in your conversations with funds and with investors? Do you see their concern echoed in this? Of what do the communities actually want? How can we just be a tool in their arsenal for the solution of their problems? Well, in our case, I guess we leave that much to the entrepreneur. So we will basically we are reaching out for ideas and for businesses already there, and we basically just try to adapt. Or to make them into the maximum potential to share it with some investors, for example. But I guess from our perspective, we just leave it as natural as possible. We're not trying to play some ideas from investors to adapt to entrepreneurs. It's the other way around. I think that's one of the challenges that we are trying to tackle. Bueno, les hago una pregunta follow-up que llegó desde el público, se lo digo en español porque así está escrito. ¿La comunidad como consumidor, base de la pirámide, o como productor? ¿En qué medida la planificación de proyectos a través de emprendedores basados en la comunidad o fuera de la comunidad afecta la elección del tipo de empresa social? And this is a point that is particularly dear to my heart, I think. As we were discussing yesterday, there are two ways in which you can see a community issue, let's say, that is investable, or a community problem that you're trying to solve through your social and environmental impact. And one approach is that of saying, well, there is a problem that we can solve in many ways. One of them is advocacy. One of the ways is maybe legislation. Another way is developing revenue-producing projects that could be invested traditionally or that could be invested through impact. So in that case, you're seeing capital as one of the tools for the community. The other way, which, not to call out any names, but let's say the Goldman Sachs approach to impact investing would be to say, well, there is this new product out there, we're trying to develop ways in which we can deploy some of our seeding capital, and why not deploy it in a way in which communities become, one of the factors of production, right? We will need some deployable capital, we will need managers. What else do we need? Oh yeah, we need a problem. Let's go find a problem and we can invest in that. I think it's reflecting on that question. It's one of the very important power dynamics that I think impact investment as a field is in a particularly good position to change. My idea is that this can then translate to traditional finance as well. It can have a spillover effect in that way, in which you say, okay, let's start seeing this not as ways in which to make money, but ways to affect a problem in which you have to make money in order to be sustainable. And I say this, and I qualified by saying that I don't have a view with respect to whether it should be market rate, below market rate. What is important in our case is the intention that goes behind the impact investment. So you're going into a community because you have noticed this problem, or the community has come to you with the problem, or you're going in because you're just looking for a new way of placing capital. So that was in English, and you look very perplexed.
So I think it doesn't have to be one or the other. Going back to the initial question, if they're consumers or if they are producers, I think it can definitely be a combination or be any of both, as long as you are taking them into account in the process. So in my example, you can say this guy is going to impose solar solutions on them because they have no better option. Yeah, that's how it would look, no? But really, what we're doing is we're providing a service or an infrastructure that they identify that they need, that it's optional, it's not like imposed, and also we promote them to participate in the whole process. One way that we can also make them into producers as well is, now you are helping me with the neighbors, you can help me in some of the processes, and we try more and more to get as much of the processes that we can within the community. So it's hard to get them to get like silicon wafers in the community, but definitely you can make them start being repairman and different sources of income that they can have, but not all the community, because then you don't have one person that goes to the rest. So I think it has to be a delicate balance, but it doesn't have to be one or the other. It can be together as long as you are taking into account these aspects. Yeah, I think just complementing that, it's not only that it can, it should. I mean, communities need to be included as producers, as consumers, as intermediaries. The more they're involved, the deeper and the longer term and the largest the possibility of success in the long run. And I'll follow up with a question that and you answer it. Can the community also be involved as investors, as impact investors themselves? Absolutely. We have a project in Colombia where the Oxfam, through an investing mechanism, financed half of a project where they were investing in it was a dairy cooperative in new equipment, and the community members financed the other half of the investment together. They pooled their resources to buy this capital equipment. Can you give us some concrete results from that? How did it work out? It's very, very well. It's not actually my immediate project, so I'm happy to follow up with you on it. But it's on its way to break even. It's a dairy cooperative that was highly subsidized. It's on its way to break even, and in terms of becoming a self-sustaining enterprise on its own accord. And in those cases, if they don't invest, I don't think they value, take care, or put enough effort into it by the community. So in most cases, if you're talking about infrastructure, and in our case, if you give it for free, definitely not going to work, even if it solves an immediate need or a service. So. Pues me parece muy bien lo que has expresado. No voy a seguir, digamos, con lo mismo, pero voy a profundizar en dos aspectos, porque creo que al final lo más interesante que quisieran que salieran de acá es, como por ejemplo, con dos detalles o cosas muy importantes de aplicación. Una de esas es definitivamente cómo termino yo evaluando la situación de crecimiento y el desarrollo. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos empezado a revisar un poco el tema de la manera en cómo medimos ese impacto, porque finalmente lo que nos interesa es partir de dos realidades desde las investigaciones y el sistema, y es que lo que se haga beneficie a los individuos de la comunidad y que procure la conservación del lugar. Esos hechos están por encima de todo cuando buscamos eso. Y la pregunta de ese beneficio, empiezo a no cuestionarlo, y ahí viendo si es de adentro o desde afuera. Buscamos una cosa que se llama el objetivo, el balance objetivo-subjetivo, y consiste en lo siguiente. Uno le puede preguntar a una persona, por ejemplo, que vive en el campo, en una comunidad, ¿usted le gusta lo que hace? Y responde sí. Y después, ¿tú me puedes tener el micrófono para can you take my microphone one minute so I can do this? That's teamwork. So, si responde, yo estoy haciendo lo que me gusta, es positivo, ¿cierto? Vivo en el campo, vivo en el lugar donde siempre que sí con mis abuelos estoy feliz, hago lo que me gusta. Es un término humano, luego no se miden las estadísticas socioeconómicas. Ahora, ¿usted gana lo suficiente para vivir y para tener todo lo básico? No, ganan menos. Sin embargo, tienen lo básico porque hay agua generalmente, pero está desequilibrado. La pregunta es, cuando yo vengo de afuera, ¿cómo lo voy a equilibrar? Si yo traigo negocios y hay una industria que se monta y esa persona empieza a trabajar en algo que no le gusta, esto se va para abajo. Empiezo a trabajar en lo que no me gusta, soy un obrero de una empresa, ¿sí? Pero inmediatamente del otro lado sube porque ya tiene lo básico. Yo creo que en el fondo
La respuesta no está en un sistema, está en las mismas personas, así como nosotros tenemos libertad y buscamos siempre ese equilibrio. En la vida moderna encontramos a muchos que ganamos lo que es y lo necesario para vivir, pero que no estamos haciendo lo que nos gusta. Creo que es tratar de buscar esos equilibrios, de buscar que si llego allá y ya hay una comunidad donde viven felices cultivando, yo trate de implementar unos sistemas que no los alejen de esa realidad. Porque gracias, definitivamente eso es lo que nos confronta. Y lo segundo, que son los detalles importantes, es, por ejemplo, cómo trabajo yo con una comunidad para que lo que yo haga, ese proceso sea positivo. Y resulta que nos equivocamos muchas veces en la forma, porque llegamos a trabajar, por ejemplo, con los líderes comunitarios, que son las personas del pueblo que le solucionan a uno todo y uno está feliz porque lo organizan. Y entonces, no, estoy trabajando con un líder y el tipo me hizo todo y quiere un vaso de agua y yo le organizo y ¿qué va a hacer? Y resulta que estos tienen poderes administrativos y situaciones históricas, políticas, que polarizan, dividen a la comunidad. Entonces, si yo encauzo proyectos con ellos, al final la mitad está feliz y la otra mitad está en desacuerdo, incluso cuando es algo que beneficia a todos. Luego, si no entendemos esos detalles, esos son los detalles que uno no ve desde afuera, por eso ustedes prefieren trabajar con gente que conoce esa situación, y eso es lo que estamos tratando de brindar en Latinoamérica, decirle a las personas, mire, no se vaya con los... Empezamos a crear un término que se llama los líderes humanos, que son simplemente las personas más queridas del lugar, y ¿saben qué descubrimos aplicando? Que si uno une a las personas más queridas que todo el mundo quiere en el pueblo, se generan impactos positivos, y esos son creo que los detalles muy muy interesantes para aplicar en Latinoamérica, porque siendo muy sencillos son los que procuran después como la base del tema. Yeah, unfortunately, we'll have to wrap up very soon, but I invite you to come up and talk to us or reach out to us. We can probably, Daphne can probably give out our addresses. One thing I would note with respect to what Simone just said is, yeah, there are a lot of lessons from the world of international development, I think, that can be made applicable to the world of impact investing without reinventing the wheel around some of these impacts. And of course, some of the issues that you were just talking about are a lot more applicable in rural circumstances where people have some sort of sustenance agriculture than they are, for example, in some of the urban communities that we work in also in the United States. As a parting word, again, with the understanding that there might be some funds or some investors in the audience, what can investors do to engage more deeply with communities? Patience and trust. I mean, that's basic, and accepting a long-term risk. There's no other way. I mean, I think there just needs to be at least those three. I think my view is coming very much from a gender lens, and what I see is a propensity for investors and financial institutions to overestimate the risk of investing in women entrepreneurs. So to my mind, it's about an advocacy role on the part of investors, but also putting your money where your mouth is in terms of backing women entrepreneurs, be they in developing world. I think it's that much more impactful if it is in the developing world, and really demonstrating to other institutions that you believe investing in women is a good investment. Yeah, nobody asked me, but I will give the answer anyway. I think one of the most useful ways is also looking again at the very issue of impact. You know, the Kleisners were talking this morning about what impact means to them. I talk about what impact means to me. I think it's crucial to ask the people that are ultimately affected by these projects, what is impact for them? You know, how do we define impact investment from their perspective? What do they want to see, as opposed to us just foisting a definition and saying, hey, we're doing the coolest thing out there. This impact is going to be good. So thank you very much for joining us. Unfortunately, our time is up. Thank you to our panelists. And Muchísimas gracias por este panel tan interesante. Se empezó a poner bueno. Vamos a tener otro panel.